Es socio de KPMG en España, estudió su pregrado acá, su maestría también, me estaba contando que también fue asistente de investigación, entonces tuvo una larga trayectoria aquí en la universidad y quien nos va a acompañar moderando el espacio es Santiago Hernández, actualmente es uno de los representantes estudiantiles y también hace parte del club de finanzas. Entonces, todas estas charlas, recuerden que están en el marco del plan EIE, que es parte del plan de empleabilidad y emprendimiento que tiene la universidad, para que ustedes descubran en qué cosas quisieran después desempeñarse como economistas y también tengan como la oportunidad de aclarar todas sus dudas y ver diferentes perspectivas, pues en este caso desde la perspectiva de Mateo. Entonces vamos a empezar. Recuerden que al final del espacio ustedes también tienen la oportunidad de hacer preguntas, o si creen que en algún momento, y también Santiago cree que en algún momento es como pertinente una duda que sí o sí sea ahí, pues la pueden hacer. O sea, esto es más como una charla entre todos para que todos podamos aclarar nuestras dudas. ¿Listo? Entonces arranquemos. Bueno, hola a todos, gracias por venir. Bueno, tenemos a Mateo, que todos más o menos podemos ver su hoja de vida en la publicidad que enviaron. Sin embargo, nos gustaría empezar hablando, bueno, primero que te presentes, de pronto para aquellos que no vieron la publicidad, quién eres, qué haces, cuándo te graduaste de aquí, bueno, y algunos datos en general sobre ti. Excelente, claro que sí. ¿Hablo con esto? Sí, porfa, como para la grabación. Vale, así, genial. Hola a todos, gracias por venir. Soy Mateo Salazar, soy economista de los Andes. También hice el PEC, se llamaba en esa época, que creo que sí, vale. Hice el pregrado y la maestría aquí. Me gradué del pregrado en el 2010 y mientras hacía la maestría trabajé como asistente de investigación en el SEDE, que no sé si se siga llamando así, pero bueno, ahí estuve. Soy orgulloso padre de 3 hijos, vivo en Barcelona, me fui de Colombia muy a mi pesar hace 12 años, y desde entonces, pues nada, ahí haciendo país desde lejos, pero con ganas de seguir dejando el nombre del país en alto. He sido siempre como mi objetivo. Sí, muy chévere eso, sobre todo estar ya 12 años por fuera del país. Me imagino que uno se siente raro cuando vuelve. Ya nada es igual, hay nuevos edificios. Me imagino no lo hayas conocido. No lo había conocido, los altos estos tampoco, los de las... Eso no los conocía. Sí, han cambiado muchas cosas desde ese entonces. Entonces nos gustaría de pronto que nos recuerdes cómo fue tu paso por la universidad, aquellas materias que de pronto pues, vemos como tenebrosas, algún recuerdo en especial, profesores, cuando trabajaste en el SEDE, con quién trabajaste, qué te gustaba investigar, Vale. todo eso. Excelente, pues yo les cuento un poco mi trayectoria y después hago un poco el zoom en mi época, en mi paso por la universidad, para que ustedes entiendan cómo todo, cómo he unido los puntos, digamos, y cuáles son esas materias y esos aprendizajes que tuve durante la universidad que me han servido para llegar a donde estoy. Entonces yo, como les comenté, estuve 2 años trabajando en el SEDE en la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. Nosotros éramos asesores del Ministerio de Ambiente y en una cosa que en esa época eran 3 hippies y nosotros pensando en el cambio climático y en cómo la economía ambiental era un tema importante para el desarrollo económico del país. Y en eso estuvimos muchos profesores, tanto de la Facultad de Economía como de la Facultad de Ingeniería. Realmente mi jefe era una profesora que creo que ya se retiró, que se llama Ángela Cadena. Era la persona que más sabía, o yo creo que conozco que más sabe de economía ambiental en el país. Pero también estaba metido ahí un profesor que se llama Ramón Rosales, estuvo Adriana Camacho, estuvo Ana María Ibáñez, algo hizo también. Entonces era un proyecto muy grande. En su momento creo que el proyecto más grande que se ganó de consultoría del SEDE en la historia. Y ahí cuando ya empezamos a tener las primeras conclusiones de la estrategia, nos invitaron a presentarlas al
a las negociaciones de la ONU en Durban, la famosa COP. Y como yo era el que está, un poco el todero, el que conocía mejor el proyecto a nivel transversal, me invitaron a mí a presentarlo. Entonces ahí en Durban conocí muchísima gente, entre ellos a una persona del Banco Mundial que me ofreció trabajo para ir como asistente como Junior Professional Associate se llamaba en Washington. Y entonces apenas me gradué del PEC en agosto y en octubre me fui a ir a Washington. Y estuve en Washington 3 años, una experiencia impecable. La verdad que el Banco Mundial es un gran lugar para uno comenzar su carrera porque primero que todo pagan bien y uno no paga impuestos y vive en una ciudad que lo ofrece de todo, con otra gente, muchísima gente joven. Entonces ahí, eso fue una experiencia buenísima. Y por la parte profesional, pues ahí en el Banco Mundial uno conoce líderes mundiales, profesionales, profesores de todas las mejores universidades, van presidentes. O sea, ahí conocí a Hillary Clinton, conocimos a Mojica, a Piketty, a Stiglitz. Un día fuimos a comer con George Akerlof. 5 amigos y yo vimos a Akerlof caminando por un corredor y le dijimos: hey Akerlof, cuéntanos los limones. Y nos sentamos y fuimos a almorzar. O sea, se generan unas dinámicas muy interesantes y muy enriquecedoras. Y de ahí yo decidí que quería volver a estudiar y me fui a la London School of Economics. Yo conocí a mi esposa en Washington y entre otras cosas me llevé, una esposa de Washington, y ella es de España y me dijo: no, yo quiero devolverme a España. Entonces yo empecé a ir a universidades en Europa y la que más me gustó fue la London School of Economics, y me fui a hacer una cosa que se llama un Master in Public Administration. Yo ahí, en mi época, yo no sé si siga siendo así, nos metían mucho en la cabeza que teníamos que ser doctores, porque al final todos nuestros referentes eran los profesores, que todos eran doctores. Entonces siempre había como mucha presión de hacer el doctorado, que la gente que sale adelante son los doctores. Entonces yo siempre tuve como esa tara, por decirlo así, y por eso decidí entrar al MPA, porque el MPA puede ser un grado terminal, es decir, uno simplemente se gradúa y hace su vida, o puede seguir y hacer 3 años más y terminar con el doctorado en economía o en economía ambiental o en lo que sea. Entonces ahí entré yo al MPA, hice este programa de 2 años, la verdad flojo, la universidad es brutal y también hay profesores buenos, pero el PEG es real, le amuebla a uno la cabeza más que el MPA, por una sencilla razón, y es que en el MPA vienen gente de todas partes, arquitectos, ingenieros, y tratan de meterle mucho rigor académico. Entonces esa mezcla como que no terminó de funcionar bien en mi corte. Entonces, para los que veníamos habiendo visto econometrías, habiendo visto macros, pues fue muy repetitivo para mí. Y además de eso, ahí tuve mi primera hija. Entonces cuando terminé el segundo año y llegó el momento de decidir si quería hacer el doctorado o devolverme o ya entrar en el mercado laboral, pues una hija, Londres, no estaba tan contento con el pensum. Dije: no, acabo aquí, y entré a trabajar a una consultora muy pequeñita. Fui el cuarto, quinto empleado de una consultora pequeñita en Londres que se llamaba Vivid Economics, y era de las pocas que le hacían una cosa que se llama sponsorizar la visa, que es que uno necesitaba a alguien que tuviera como unos permisos especiales para que uno pudiera vivir en Inglaterra legalmente. Ahí estuve 1 año y se nos hizo, por razones personales, el hecho de tener hijos pequeños en Londres se nos hizo muy duro, y mi mujer dijo: para Barcelona. Y yo: bueno, pues vámonos para Barcelona. Y antes de la pandemia,
me ofrecieron la oportunidad de trabajar remotamente. Entonces estuve un año trabajando de manera remota desde Barcelona, pero no me gustó, pues porque en esa época no funcionaba bien las cosas, todo era muy híbrido, no se oía nada cuando uno se conectaba a las llamadas, y entonces me metí a trabajar a PricewaterhouseCoopers. En retrospectiva creo que también fue una mala decisión, pero bueno, fue lo que hubo. Y porque, sobre todo porque en el tema ambiental y en el tema de cambio climático no había mucho. Y entonces ahí hice uso de todas mis clases de econometría y de lo que yo conocía de programación, porque yo siempre había tenido que hacer Stata, R. Entonces fui a Price y, señores, ¿qué tienen ustedes aquí para mí? Entonces, no, que estamos montando el área de Big Data y Data Analytics en Barcelona. ¿Le interesa liderarla? Y yo, de una, hágale. Y me metí ahí a liderar Big Data y estuve 2 años, hablando de servidores, el cable que yo no sé cuántos, el Kubernetes, los contenedores, o sea, cosas súper técnicas de Big Data. Y me alejé mucho de la economía, que siempre ha sido como lo que a mí me llena, y la parte como intelectual se volvió como muy práctico. Yo me la pasaba era solucionándole temas como de ponme a funcionar una red neuronal para mirar. Tuve un cliente que era una empresa funeraria que quería... ellos, como funcionan estos negocios funerarios, se muere la persona y entonces el funerario manda un comercial a que hable con la familia y les ofrezca el ataúd, las flores, el yo no sé cuántos. Entonces ellos me contrataron a mí para que yo les hiciera un algoritmo de inteligencia para que ellos pudieran ofrecerle cosas más caras o más, para hacer upselling y cross-selling a las familias cuando iban a contratar el funeral del familiar. Y ahí fue que yo dije, toqué fondo. Aquí yo toqué fondo con este proyecto. Renuncié, llamé de vuelta a mi empresa de Londres, de Vivid Economics, y les dije, ¿sabe qué? Yo, esto de trabajar remotamente fue duro, pero me lo voy a volver a hacer. Y me volvieron a contratar. Y ahí fue justo la pandemia, entonces todo funcionó porque durante la pandemia, como todos estábamos remotos, fue una maravilla. El hecho de estar remotos funcionó súper bien. Y una cosa buena de Vivid Economics es que nosotros, los empleados, éramos dueños de la empresa. Entonces, en el 2021, la McKinsey nos ofreció comprar la empresa y decidimos vendérsela. Y entonces entramos a trabajar, todos los que trabajamos en Vivid Economics nos volvimos parte de McKinsey. Y ahí la verdad que trabajar en una empresa, ahí estuve 3 años en McKinsey, interesante, fue un periodo que me gustó. Y simplemente por razones más por pull factors que push factors, me encontré conocí en una fiesta en Barcelona a un socio de KPMG que me dijo, Mateo, usted es la persona que necesitamos para KPMG en Barcelona, ponga lo que quiere sobre la mesa. Y yo le dije, no, pero yo no me quiero ir de McKinsey, yo estoy bien en McKinsey. Me dijo, usted pida. Y yo, bueno, me fui para la casa, hablé con mi mujer y le dije, mira, está esto. Me dijo, bueno, pues no pierdes nada con hacerte querer. Y hice mi correíto, mi lista de los Reyes Magos. La mandé y me dijeron, hecho, acá PMG. Y ahí estoy, desde hace 1 año y algo. Estoy liderando el área de sostenibilidad en KPMG en España, junto con otra persona. Tenemos a 130 personas a cargo y facturamos más o menos 15 millones de euros al año. Y la verdad que es un trabajo interesante. Yo creo que me llegó un poco antes de lo que me imaginaba, porque yo pasé de McKinsey estar haciendo el trabajo o gestionando equipos que hacían el trabajo, y ahora ya mi trabajo es totalmente responder correos, hablar por teléfono, ir a
a reuniones como esta, a hablar de temas de sostenibilidad, pero yo ya no toco pelo, como digo yo, no me meto nunca al Stata, no me meto nunca al R, el Excel. Entonces, ha sido una transición interesante, pero y bueno, y eso me trae ahora. Y creo que no respondí a la pregunta que me hiciste. Les conté una historia larguísima, pero... Tu paso por la universidad. Y el paso por la universidad. Una pregunta ahí es, ¿qué te decidió por economía en un principio? Vamos, para contextualizar, te cuento ese paso por acá. Vale, yo me acuerdo que con mi papá, que está aquí, nos fuimos de viaje un día y en el hotel prendimos CNN y salían abajo los índices de la bolsa. Yo decía, me encantaría poder entender eso. Y mi papá me miró, como está loco. Y fue mi gran motivación, honestamente, entender la bolsa, porque en un momento antes de entrar a la universidad invertí plata, se me multiplicó y dije, esto es magia, qué maravilla, quiero aprender cómo hacer esto. Y honestamente esa fue mi gran motivación. Entré a Economía Colombiana con Cárdenas y me di cuenta que nada que ver, que ahí la había cagado. Si lo que quería era entender la bolsa, no estaba en el lugar equivocado. Pero me encantó el reto intelectual. La verdad que me gustó mucho o sea, la manera de ver la vida y la manera de explicar, de tratar como de volver numéricos problemas que no lo son, fue algo que me cautivó desde el comienzo. También la parte más hippie de las clases con ¿cómo se llama la vicerrectora ahora? Jimena Hurtado. Me encantó leer a los filósofos del pensamiento económico. Eso, sí, como que poco a poco yo comencé con muy malas notas. Yo en el colegio era un desastre, nunca estudié nada, y comencé la universidad un poco así. Creo que mi promedio en primer semestre fue 3 y todas las materias, nunca perdí nada, pero todas las materias, mejor dicho, iba yo ahí, hacía el mínimo esfuerzo necesario. Y poco a poco, y también la verdad debo decir, por influencia de una novia que tuve, que era muy intelectual ella, entonces como que le gustaba que yo le hablara de temas ahí como intelectual. Yo dije, pues voy a estudiar a ver si logro encontrar ahí tema. Mis notas empezaron a mejorar, me empecé a meter más en el rollo, empecé a trabajar como asistente de investigación en el CEDE y terminé siendo buen estudiante, pero fue un tema de un enamoramiento poco a poco con el tema de la economía. Siempre me gustó la macro y la econometría. La micro como que nunca terminé de verle porque todo era tan complejo. O sea, sí, como que sentía que era demasiado complejo para poderlo aplicar y estaba como muy lejos de lo que yo quería hacer en la vida. Y las macros me encantaron, siempre sacó buenas notas, y las econometrías, la verdad que también el tema estadístico en esa época como que no estaba tan de moda como ahora, pero en ese tema yo decir que fue un poco visionario, porque eso siempre me gustó mucho, le vi el potencial a la programación, aprender a utilizar estas herramientas que eran brutales. Y pues con el tiempo la macro no me ha servido de nada, pero la econometría y la programación me ha servido mucho. Me ha servido, y digamos que estoy siendo injusto decir que no me ha servido de nada, porque al final todas estas cosas sí le amueblan a uno la cabeza, le generan a uno, lo vuelven a uno una persona que le dan como herramientas para enfrentar problemas complejos, que al final eso es algo que uno tiene que hacer todos los días en todos los ámbitos de la vida. Y cuando uno es economista y se compara con un administrador de empresas, que al final en lo que yo hago somos
a priori somos sustitutos perfectos. Un administrador, un economista, tiene mucho menos miedo a enfrentarse a problemas muy complejos. Es decir, viene un tipo y le dice a un financiero y le pone a uno ahí las integrales o derivadas, un modelo de yo no sé cuánto, un Excel, y uno como economista se siente mucho más cómodo con eso que cualquier otro, que otras profesiones similares. Eso para mí me ha dado mucha tranquilidad para detectar gente que está hablando mierda. Y entonces yo creo que como el hecho de que economía sea difícil y que sea retadora, eso le da a uno mucha seguridad a la hora de enfrentarse a problemas en su día a día. Porque yo tengo reuniones con físicos nucleares, con gente y yo veo que una persona que tenga un background académico menos riguroso, se vuelven pequeños. Empiezan a hablarles de temas técnicos y se vuelven pequeños. Cuando uno estudia economía aquí en los Andes, uno no se le arruga esas cosas. Entonces uno simplemente escucha, lo que entiende lo entiende, lo que no entiende lo pregunta, pero sin complejos. Porque yo siento que uno aquí recibe una educación que le da a uno para tener conversaciones hasta con el Nobel más impresionante del mundo. Entonces, esa parte teórica me ha gustado mucho, y la parte más pragmática de aprender a programar, de aprender matemáticas, de entender cosas financieras, eso también me ha sido muy útil. Entonces, respondiendo a tu pregunta ya más concretamente, las econometrías me parecieron lo máximo. Sí. Y los cálculos, debo decir que también por lo que digo, me parecían retadores, y al lograr resolver esos problemas me han dado mucha seguridad en la vida. Listo, por ahí vi una mano levantada, ya vamos en 10 minutos, abrimos espacios al público. Yo tengo una pregunta, y es, pues, nos contaste tu trayectoria, Banco Mundial, después fuiste a LSE, estuviste trabajando en Vivid Economics, McKinsey, KPMG, y es una carrera que seguro a muchos nos gustaría tener, sobre todo a personas que les gustaría la consultoría o cosas similares. Entonces, una pregunta que a mí me gusta mucho hacer, que pues, en la que uno puede dejar la modestia aparte, es que, o sea, ¿qué hiciste tú que no hicieron las 80 personas que entraron contigo para llegar a ese puesto? Ya sea hábitos, ya sea, no, conocí a esta persona y me ayudó un montón, o sea, ese factor diferencial que tú tuviste, que los demás no, que te llevó a estar ahora mismo tan arriba. Vale. Modestia aparte, porque... Modestia aparte, o sea, no siento que sea, o sea, me ha ido bien, y yo creo que mi capacidad de trabajo siempre ha sido algo de lo cual me he sentido muy orgulloso, y que creo que me ha ayudado mucho, porque yo no creo en los genios, y una genialidad sí que te puede mantener 1 o 2 años, pero a 10 años siempre es el que más trabaja, le va mejor. Eso de verdad, en mi época, en mi trayectoria profesional, es una ley, como las leyes de la física, el que más trabaja le va mejor. Entonces no sé si les voy a poder dar como una receta secreta que yo diga esto es lo que los va a llevar a ustedes a que les vaya bien, además de que trabajen. Y trabajen duro. Otra cosa que estábamos hablando con mi papá ahora antes de entrar es ser flexibles, y decir que sí a las cosas, porque eso a mí me ha ayudado mucho, tener objetivos de mediano plazo y tener objetivos de largo plazo, pero que esos objetivos no se vuelvan un corsé, y que las oportunidades, a medida que vienen, uno las tiene que ir aprovechando. Entonces, métase Mateo a hacer Data Analytics. Hágale. Me metí y empecé a buscarme la vida en eso, y eso después me sirvió para lograr otra cosa.
Si hubiera estado muy metido en, no, a mí lo que me apasiona es el cambio climático, la economía ambiental, pues de pronto hubiera dicho no, y me hubiera perdido una oportunidad, o quizás no, pero bueno, creo que en general tener una actitud de yes can do, de sí que lo puedo hacer y, y como siempre tratar lo que Bill Gates escribió una cosa que me parece muy cierta y es si quieres cambiar el mundo, comienza por tender tu cama. Eso me parece muy cierto y es, uno siempre quiere lograr grandes cosas y siempre quiere llegar muy lejos, pero en el día a día cuando se sienta a hacer el taller o cuando se pone a estudiar, hace las cosas mal o hace las cosas a medias. Yo creo que en la medida en que uno cada día haga las cosas lo mejor que uno puede y con cierto foco de tratar de lograr algún objetivo, eso es un poco la clave del éxito. Pero, y repito, los genios, puede que exista algún escritor o algún matemático, pero los genios no existen. Los genios, uno puede ser tan exitoso como quiera, independientemente y todos ustedes si están aquí y si están en los Andes, tienen una capacidad intelectual más que suficiente para lograr ser lo que ustedes quieran. Y ya de ahí para adelante es cuestión de capacidad de trabajo y un poco de suerte. Lo leí también otro día en un libro de Malcolm Gladwell que se llama Outliers, que hablaba del tamaño de los basquetbolistas. La diferencia entre un basquetbolista que mida 2 metros y mida 2 metros 20, no significa que el de 2 metros 20 vaya a ser mejor basquetbolista que el de 2 metros. Igual con las capacidades de uno, hay como un umbral a partir del cual es good enough, ¿saben? Entonces, yo creo que cuando uno es inteligente y es trabajador, ya es good enough y ya a partir de ahí depende de qué tanto le quiera uno meter la ficha y eso es lo que uno lo va a llevar más o menos lejos. Y no pierdan la paciencia, que de verdad que la vida a uno le va dando las oportunidades y llegará el momento en el que ustedes vayan a empezar a decir que no a cosas y eso también está bien. Porque ahora yo creo que cuando uno se gradúa de la universidad uno tiene que decir que sí a las cosas y ya con el tiempo, a medida que uno se va posicionando, ya uno empieza a darse cuenta de, vale, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Pero al comienzo la capacidad de trabajo es la clave. Ok, entonces pues nos contaste cómo ser economista ha moldeado pues tu carrera profesional y lo que haces en el día a día. Antes de hacerte la última pregunta, me gustaría de pronto que extendieras en eso. De pronto, pues nosotros aquí en la economía, sobre todo incluyéndome, yo que estoy en séptimo semestre, siento que voy a salir al mercado laboral el próximo semestre y sé derivar igualar a cero. O sea, en eso pues, soy experto, pero algo tangible que yo diga, no voy a ir a una empresa a hacer esto, no sé. Entonces, ¿cuál crees que es ese valor agregado que le da un economista a una compañía, sobre todo en el sector privado, que es lo que tú haces? ¿Cómo ser economista ha impactado en tu carrera profesional y cómo ha moldeado tus labores? Vale, a nivel analítico, yo creo que lo que realmente un economista, y esto depende mucho de los sectores, ¿no? Si quieres ser un economista, porque hay como dos tipos de economistas. Están los economistas que se dedican a hacer economía y los economistas que nos dedicamos a ganarnos la vida, ¿no? Entonces, los economistas que se dedican a hacer economía, digamos que hay algunos sectores donde, en el sector financiero, creo que es obvio que necesitan entender y en general todas las empresas que son lo suficientemente grandes como para que necesiten entender las grandes tendencias dentro de la economía. Eso es lo que hace un economista que se dedica a la economía, ¿no? Yo me dedico a Ecopetrol, pues a entender cuáles son los drivers del precio del petróleo, a entender si me voy al sector financiero, pues cuáles son los determinantes del ahorro, cuáles son, y pues eso tiene muchísima demanda en el mercado. Pero
los economistas que nos dedicamos a ganarnos la vida, como lo llamo yo, lo que más aportamos, y ahí digamos nosotros entramos en las empresas, al final lo que se necesita es capacidad de análisis, gente que sea inteligente y que tome buenas decisiones y que ayude, que tenga herramientas y recursos para resolver problemas. Y nosotros, me han oído decirlo ya varias veces, tenemos la cabeza muy amoblada para eso. Cuando a ustedes les viene y dentro de la consultoría estratégica, que fue algo a lo que yo me dediqué muchos años, eso lo vi mucho. Yo entraba a una empresa que no conocía, a un sector que no entendía, a tratar de resolver problemas que son los problemas más difíciles que ha tenido una empresa en su historia. Entonces imagínense, ¿por qué nos pagaban a nosotros dinerales? Y era por nuestra capacidad de análisis, por nuestra capacidad de síntesis, por nuestros recursos para entender cómo se utilizan unos datos, cómo se mira un problema y se abstrae y se monta un modelo para tratar de explicar cosas que que no son aparentes. Entonces, yo creo que ustedes tienen que entender eso, que no solamente pueden ser economistas que se dedican a entender la economía y aportar, y solamente caben en empresas que son grandes y que necesitan entender las necesidades o las tendencias macroeconómicas. También cuando entran dentro de una empresa, por el hecho de haber estudiado todo lo que ustedes han estudiado, van a poder aportar muchísimo. Listo, y una última pregunta antes de abrir las preguntas al público. Nos gustaría que nos contaras cómo es un día en tu vida, pues de pronto no aquí, pero en Barcelona. Tienes 3 hijos, ¿cómo es esa convivencia con tus hijos, con tu esposa? Ese balance entre ser socio de KPMG, tener 150 personas que te responden a ti y a la vez llegar a tu casa y tener 3 hijos. Entonces, ese balance, ¿cómo lo manejas? Yo en Barcelona, yo soy deportista, entonces yo trato de correr por las mañanas, un ratito, 1 hora. Después me voy a las 9:30, llego a la oficina. En España todo es más tarde. Usualmente a las 9:30 trato de reunirme con todos los managers para que me hagan un poquito reporte de cuáles son los problemas. A mí nada llega. Si las cosas van bien, yo no me entero. Si las cosas van mal, me entero de todo. Entonces mi día a día es un poco de bombero, de apagar incendios. Entonces a las 9:30 trato de enterarme de cuáles son los incendios con los que me voy a enfrentar durante el día, y el resto del día ya es un poco... generalmente yo visito muchos clientes, entonces ya me empiezo a mover a hablar con los clientes, y casi siempre almuerzo con alguien. Trato de almorzar con un cliente, con un político de turno, con un profesor, con gente que me aporte algo o algo al cual yo le pueda aportar algo. Y después por la tarde un poco de lo mismo, un poco más de lo mismo. Trato de tener 1 o 2 horitas para pensar, porque el día a día lo puede arrollar a uno en lo que decía, apagar incendios. Entonces trato de apartarme 2 horitas para hacer como reflexiones estratégicas de qué está pasando, o qué llamadas tengo que hacer esta semana para que las cosas vayan bien. Y sobre las 7 de la noche me voy para la casa, acuesto a los niños. Es la guerra porque mis hijos tienen 7, 4 y 1. Entonces llego a la casa y ahí hay rock and roll, más incendios que apagar. Y comemos sobre las 8 de la noche y ya, y a las 9 otra vez me conecto un rato, pero hasta las 10, 10:30. Y ya ahí se acaba mi día. Debo decir que la consultoría, para bien y para mal, no tiene rutinas. Entonces yo comienzo la semana y no tengo ni idea qué va a pasar realmente.
porque me salen invitaciones para hacer cosas o tengo que ir a visitar a un cliente, entonces también me toca viajar. Actualmente me toca viajar bastante a Marruecos, me toca viajar bastante dentro de España, me toca ir a Inglaterra. Entonces mi rutina, te acabo de hacer un poquito un recuento, pero los consultores, nuestra rutina es no tener rutina. Dale, muchas gracias. Entonces ahora sí abrimos espacio de preguntas al público. Vi que tenía la mano levantada. Entonces, Yo tengo, pues tengo dos, pero una es muy rápida. claro. Gracias. Yo tengo dos, pero una es muy rápida. La primera, pues ya nos contaste un poco cómo fue ese salto de quiero entender los indicadores de finanzas a entrar a economía, y es distinto el asunto, es un reto intelectual, pero quiero entender después ese reto intelectual, cómo tomó el cauce hacia la economía ambiental, la sostenibilidad particularmente. Y la otra parte es eso, la sostenibilidad, pues cada día está siendo más importante, pero a mí actualmente no me entra en la cabeza, más allá de los ideales y empresas grandes, que entonces, sí, huella de carbono y esto y lo otro, cómo se aplica realmente a la sostenibilidad en el sector privado. Excelente, buenas preguntas. La primera sobre por qué economía y sostenibilidad y cómo llegué a lo que hago ahora. La sostenibilidad parte de la premisa de que estamos haciéndolo mal. Nuestro sistema actual, el capitalismo como lo entendemos actualmente, nos está llevando en una senda que no es sostenible, que estamos utilizando demasiados recursos naturales, estamos generando inestabilidades climáticas y tenemos que pensar en una transición hacia la sostenibilidad. Y esa transición tiene muchas soluciones, unas soluciones tecnológicas que los ingenieros están pensando en eso, pero otras soluciones económicas. Y a mí me parece que hoy en día la pregunta más interesante para un economista tiene que ser eso: ¿cómo vamos a cambiar esos paradigmas en los cuales nos educaron a todos los economistas para darle ese giro o transitar hacia la senda de la sostenibilidad? Y cuando me contrataron, cuando entré en el CEDE, fue un poco ese el reto de cómo vamos a utilizar modelos tradicionales y vamos a meterles pequeños cambios para ver cómo podemos transitar hacia la sostenibilidad sin dañar todo lo que conocemos, todas las bondades del capitalismo, ¿no? Como sin generar incentivos perversos, para seguir creciendo, para seguir generando más equidad, etc. Y desde entonces estoy tratando de responder esa pregunta. Ese para mí es como el santo grial de cómo vamos a hacer o cómo vamos yo soy un convencido de que no hay que tenemos una casa en llamas, entonces hay que apagar las llamas y organizar la casa, no hay que tumbarla y hacer una nueva, ¿no? Entonces yo creo que el capitalismo, lo que llaman el green growth, es básicamente apretarle algunas tuercas al sistema actual para generar sostenibilidad y prosperidad a la vez. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Y en el sector privado, más o menos, ¿qué has hecho? O sea, para hacerlo más tranquilo, más allá de... Y en el sector, vale, y respondiendo a tu segunda pregunta, que también es muy interesante, las empresas se están metiendo en esto por tres motivos, principalmente. Una, porque la tecnología verde está avanzando más rápido que las tecnologías tradicionales. Hoy en día vemos como los fotovoltaicos están creciendo de manera exponencial, mientras que las exploraciones petroleras se están estancando. Estamos viendo cómo las proteínas alternativas son uno de los negocios que más han crecido en los últimos 10 años. Entonces las tecnologías, las nuevas, las invenciones hoy en día están muy enfocadas en ese sentido. Lo segundo es que los consumidores
cada vez son más conscientes y demandan productos sostenibles. Entonces, las empresas quieren ver cómo posicionarse para poder dar respuesta a esos consumidores sostenibles. Y lo tercero, la regulación. Existen ya hoy en día impuestos al carbono. Si uno quiere exportar frutas a la Unión Europea, tiene que demostrar que no está generando deforestación. Entonces ahí se necesita mucha asesoría porque las empresas se dedican a hacer una cosa. Si yo lo que me dedico es a hacer microchips, soy el mejor haciendo microchips, pero no me preguntes qué es un impuesto al carbono, no me preguntes cómo hago para sacar silicona con una huella de carbono más bajita. Entonces ahí es donde para mí hay muchísimo negocio actualmente, ayudando a las empresas a responder esas tres preguntas. ¿Cómo beneficiarme de esas tecnologías verdes? ¿Cómo dar respuesta a los consumidores sostenibles? ¿Y cómo evitar que la regulación me lleve por delante? ¿Alguna otra pregunta? Tú nos hablaste que una de las cosas que más te ha generado utilidad en tu mundo laboral es pues la programación, y a mí me llama la atención porque pues mucha gente lo menciona, pero ¿qué lenguajes de programación son los que más creen que los que más crees que te pueden dar utilidad en el mundo laboral pues de la economía, o bajo qué contextos o en qué cargos has tenido que usar más un lenguaje de programación o el otro, como para tener en mente cómo, en qué deberíamos profundizar dependiendo de nuestras inclinaciones? Python y R es la respuesta concreta. Pero para los economistas que nos dedicamos a hacer economía, como yo cuando estaba en el Banco Mundial, ahí yo usé mucho Stata porque es fácil, o sea, todo está inventado. Correr una regresión en Stata es muy fácil y sí, para hacer econometría y economía académica, Stata es muy útil, pero fuera del mundo, del mundillo economista, R y Python son hoy en día lo que está usando todo el mundo. Python porque también es sencillo y, y R pues porque existe una comunidad de colaboración muy heavy. O sea, uno lo que quieras hacer, te metes a Google y alguien lo ha hecho. Y alguien tiene un paquete que hace exactamente lo que yo en Vivid Economics me dediqué a hacer. Una de las cosas que he hecho es aprovechar imágenes satelitales. Y uno de mis clientes fue la Agencia Espacial Británica, que quería ver cómo utilizar imágenes satelitales para combatir la deforestación en Costa de Marfil y en Perú. Y yo era el manager de esos dos proyectos. Entonces yo tenía que venir a la selva peruana y a la selva de Costa de Marfil para trabajar para tratar de entender cómo era el fenómeno de la deforestación, quiénes lo estaban generando y tratar de montar modelos económicos a partir de imágenes satelitales que pudieran entender para que la gente que se dedica a combatir la deforestación pudiera entender los fenómenos y predecir dónde iba a haber fenómenos de deforestación antes de que pasaran. Porque entonces nosotros nos dedicamos a entender los incentivos, dónde estaban el valor, porque al final pensando como economista, lo que yo trataba de entender es dónde está el bosque, donde tiene más valor económico, porque ahí es donde va a ir la gente a tratar de plantar caucho, de plantar cacao, etcétera. Entonces nosotros a través de unos modelos predictivos basados en incentivos, tratamos de predecir dónde iba a haber deforestación. Y es una cosa muy específica. Y yo me acuerdo que cuando empecé a programar, pues la extracción de los datos y el procesamiento de esos datos satelitales, ya habían comandos que habían sido hechos hacía 10, 15 años. Imagínate la locura
15 años gente procesando imágenes satelitales y yo me metía al algoritmo y me funcionaba perfecto. Y una anécdota fue con el Perusat. Perú tiene un satélite, entre otras cosas se gastan la plata en eso, pero bueno. Y con la mala suerte que en el despegue calcularon mal una temperatura y se les empañó el lente de la cámara. Entonces las fotos del Perusat todas estaban empañadas. Y entonces yo tenía que sacar un algoritmo que detectara cuál era el grado de empañamiento del lente para quitar esas imágenes y corregir y lograr ver lo que estaba pasando detrás de esa niebla. Una cosa así específica. Google R, algoritmo para quitar empañamiento de imágenes satelitales de yo no sé cuántos. Enter, imagen perfecta. Entonces, simplemente una anécdota para contar en qué he utilizado yo R. Nos quedan 5 minutos. Ok. Sí. Listo. Bueno, mi pregunta es más como en algo relacionado a tu trayectoria que me pareció muy interesante. Y es que digamos que empezaste como con ese camino de lo que tú llamas como hacer, el economista que hace economía, como el ideal, entre comillas, puedes decirlo, como me gradué del PEC, investigué en el Banco Mundial, hiciste tu otro posgrado y fue que diste el cambio al sector privado. Ya nos contaste más o menos por qué, como por incentivos de que ya estabas allá, familia, pero no hubo algo así como, ¿cómo fue tomar esa decisión? Como no había un pensado de volver a hacer lo que estabas haciendo antes de hacer economía, o te hizo dudar, ¿cómo fue el hecho de tomar esa decisión? Sí, o sea, cuando me gradué de la London School of Economics me fui a trabajar a Vivid Economics. O sea, realmente también era economista que hacía economía. Solo que la hacía, lo que les digo, las empresas tienen que ser empresas muy grandes para tener un economista en planta que esté constantemente pensando en qué va a pasar con la economía. Entonces, el modelo de negocio de Vivid Economics es ser como una empresa que se dedica a prestar ese servicio a las empresas que no tienen suficiente volumen para tener un economista in-house. Entonces, nosotros al final éramos economistas que hacíamos economía, utilizábamos herramientas de economía, pero para responder preguntas de negocio. O sea, no simplemente porque quiero poner un reporte que diga qué pasa con la economía en el siguiente año, con la inflación o con el PIB o lo que sea, sino vamos a tratar de aterrizar eso para responder preguntas concretas. Entonces, un ejemplo, nuestro cliente más grande en Vivid Economics era Shell, la petrolera, porque ellos se dieron cuenta de que la transición ecológica iba en serio, ¿no? Y que los precios al carbono les iban a generar una cosa que se llamaban activos varados. Es decir, que no sé si ustedes saben que al final las empresas las petroleras extraen petróleo hasta que obviamente el costo marginal, el costo de extraer un litro de petróleo es más alto que el beneficio. Entonces, en el momento en el que el costo es más alto que el beneficio, se vuelve un activo varado, ¿vale? Entonces tienen un pozo que está ahí sacando petróleo y no le pueden sacar plata a eso. Entonces lo que pasaba con el precio del carbono es que aumentaba el costo y mantenía estable el beneficio. Entonces ellos lo que querían entender era exactamente cómo esos precios al carbono les iban a afectar a lo largo de toda su cadena de valor. Entonces son preguntas que se haría un economista, pero entonces no es como que, y yo incluso hoy sigo haciendo, o sea, donde yo realmente me diferencio de mi competencia es en responder esas preguntas que tienen que ver con economía.
No es como que yo me haya olvidado de la economía y ahora me esté buscando la vida haciendo, o sea, hago otras cosas más regulatorias y tal, pero sigo haciendo economía. Sí. Bueno, primero buenas tardes. Mateo, quería preguntarte que, bueno, desde el punto de vista del sector privado, ¿cómo, o sea, hacia dónde ves encaminado como el futuro del mundo? Se sabe que ahora mismo estamos en la parte de la transición energética. Entonces quería saber si cómo las empresas privadas están tomando esto o si vamos a seguir en la transición energética por un largo tiempo. ¿Has visto o crees que más adelante como va a tomar otro rumbo? Esta pregunta es una buena pregunta y ¿cómo te puedo responder a esta pregunta? Yo tengo una bola de cristal, pero no veo bien dentro de la bola de cristal. Lo único que sé es que la bola de cristal es verde. Es decir, si a 10 años la transición energética va a continuar. Eso creo que no hay mucho debate al respecto. ¿Qué va a pasar entre medio si gana Trump? Si pierde, no te lo sé decir. Pero en el largo plazo hay una verdad y es que los riesgos físicos, es decir, si no hacemos nada, en 10 o 15 años ya todos los científicos nos dicen que vamos a empezar a vivir inundaciones, que la agricultura se va a volver inviable en muchos lugares y eso va a generar unas migraciones de gente que no son sostenibles. Que sabemos que las sequías también van a empezar a volver partes enteras del mundo inviables. Tenemos como mucha solidez científica a la hora de decir que en 10 años el futuro pinta que va a ser muy diferente. Entonces, hoy en día, ya en Europa, en Estados Unidos y en Oceanía y en algunas partes de Asia, la regulación ya está obligando a que las empresas cambien sus modelos de negocio y la regulación es tan enfática que hay muchas empresas que se están quebrando. Yo tengo un cliente que hace azulejos, son como baldosas y en España, y su principal mercado es Australia. Entonces la manera como se hacen las baldosas es, se quema mucho gas natural, se hacen las baldosas y después eso se lleva en barco hasta Australia. La huella de carbono de esa vaina es monstruosa. Y entonces estos tipos entraron en el esquema de los precios del carbono y su negocio se volvió inviable. Entonces ya no es como que las empresas lo estén haciendo por vocación o por convicción, sino lo están haciendo por coerción. Ya es que no hay opción. La regulación los está llevando a eso. Entonces, en el corto plazo, muy corto plazo, de aquí a 1 o 2 años, esa tendencia se está aumentando una barbaridad. En Europa, yo ahora tengo más clientes de los que puedo gestionar. A mí hoy en día le tengo que decir que no a muchos, porque la regulación es o sea, se ha activado tan de golpe que todas las empresas están confundidas, todas las empresas están tratando de entender dónde invertir, están tratando de reaccionar, pero el golpe ha sido brutal. Ahora en Estados Unidos con Biden también se han aprobado unas regulaciones muy agresivas. Entonces en los siguientes 2 años vamos a seguir viendo un boom en el tema de la sostenibilidad. ¿Qué pase con el vaivén político? De aquí más allá de 2 años puede que cambien las cosas, cambien los vientos, pero de aquí a 10 años el ciudadano de a pie, por decir así, se va a dar cuenta de que la crisis ambiental es real y va a votar ya ni siquiera se va a volver un tema políticamente interesante, sino que va a haber cierto consenso en que tenemos que hacer algo porque si no nos vamos a freír aquí. Entonces yo soy firmemente consciente de que en 2 años, boom,
De 2 a 8 años no estoy seguro, pero de aquí a 10 años seguro que otra vez el tema va a estar en auge. Listo, última pregunta. Listo, yo quería andar ahora un poco en el tema que comentabas ahora de política pública y como nos decías que en vez de destruir la casa para volverla a construir, solo hay que ajustar ciertas tuercas para que el sistema verdaderamente entre a una senda donde sí puede ser sostenible a futuro. Y esto va pensando un poco en el contexto colombiano y dándonos cuenta que pues, muchas de las empresas colombianas no están a un nivel de desarrollo tan grande como lo tienen en Estados Unidos o en Europa. Quizás hacer desde la política pública puede ser un problema para que estas empresas se sigan desarrollando y de pronto por no tener el know-how o el tamaño para adaptarse a la situación de sostenibilidad, puede ser una dificultad y que el mercado externo se apodere como de esos sectores. Y no sé qué opinas tú de pronto no la sostenibilidad como tal. Creo que podemos estar de acuerdo muchos acá que es algo en lo que se tiene que trabajar, pero en el contexto colombiano que quizás pueda ser muy disruptivo para ser una prioridad política en el momento. Eso es un tema muy polémico hoy en día en la COP y se llama la transición justa. Y es que los europeos deforestaron todo el continente y con eso se desarrollaron, y ahora que están súper desarrollados y tienen todo montado, se voltean a los colombianos y nos dicen, no, señores, ustedes no pueden cortar los árboles por el tema de la sostenibilidad y quédense, mejor dicho, sumidos en la pobreza. Entonces ahí es donde las negociaciones se vuelven interesantes y es como, déjenos desarrollarnos. Esa oportunidad que tuvieron los europeos de desarrollarse la necesitamos nosotros también. Pero yo creo que hay una falsa dicotomía por lo que le decía antes del tema de la transición de los consumidores también. Y es que yo no creo que la competitividad y la sostenibilidad vayan en direcciones opuestas. Yo creo que van en la misma dirección, precisamente porque los consumidores cada vez van a empezar a requerir eso. Y yo creo que la clave aquí en Colombia es tratar de ver la sostenibilidad como una ventaja competitiva, porque al final nosotros aquí tenemos muchísimas ventajas versus el mundo desarrollado o el norte global, por decirlo así, Europa y Estados Unidos. Y tenemos unas oportunidades bestiales de poder entrar en ese mundo. Nuestro potencial solar, de energía solar es muy alto, nuestro potencial de energía eólica es muy alto, nuestro potencial de captura de carbono teniendo el Amazonas es muy alto, nuestro potencial de materias primas para generar proteínas alternativas es muy alto. Precisamente ayer estaba en un desayuno con Ana Fernanda Mayhuasca, que es la presidenta del Consejo Colombiano para la Competitividad. Y estábamos pensando en un proyecto para tratar de meter a los llanos orientales a competir dentro de la economía global, en el tema de los biocombustibles sobre todo. Ahí uno mira los mapas de los llanos orientales y ve el potencial que tienen de generar las materias primas para los biocombustibles, y es una barbaridad. Lo único es que no tenemos las carreteras para sacarlos. Y al final llegamos a China y ya no somos competitivos con otros. Entonces, repito, yo no veo que yo esa dicotomía no la veo. Y segundo, el tema de la sofisticación de nuestras empresas. Nuestras empresas son muy sofisticadas. Cuando uno mira las empresas grandes, yo que he trabajado con Bancolombia, he trabajado con las grandes multinacionales que tiene Colombia, son iguales o más sofisticadas que las empresas de Estados Unidos o de Europa. Entonces, y tienen igual o más músculo financiero que ellas. Entonces ahí ese complejo yo sí tampoco lo compro, de que nosotros jugamos ahí con un hándicap, porque no es cierto. Nosotros ahí, si no competimos es porque no queremos o porque no nos ponemos las pilas, pero la sofisticación está. Listo. Entonces, con esto terminamos. Espero que les haya gustado la charla. Como saben, se hacen 2 de estas todos los semestres para que conozcamos a egresados destacados y nos cuenten cómo ha sido su experiencia en el mundo laboral.
Entonces nos vemos en la siguiente, que será en octubre, después de la semana de receso. Agradecerle a Mateo por su tiempo y pues bueno, espero que haya